Esto de la impermeabilidad le hago mucho énfasis porque ya vamos a ver un comportamiento muy particular de los relaves, que son de un comportamiento típico de los materiales poco permeables. Vamos primero con lo que son los diseños geotécnicos de los depósitos de relave. ¿Qué necesitamos para diseñar un depósito de relave? Hacer estudios. Lo primero que vamos a hacer son estudios. Y los primeros estudios que vamos a hacer son las exploraciones geológicas. Empezamos con imágenes satelitales, vemos lo que son la geomorfología, ordenamiento territorial, geología regional, a grandes rasgos, buscamos los cuerpos de agua superficiales, los posibles usos de suelo y vamos a determinar los mapas de riesgo. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Para no colocar nuestro depósito en un sector con alta amenaza geológica. Luego vamos y diseñamos una campaña de geología de superficie, vamos a hacer una cartografía. Porque todos sabemos que los mapas geológicos nacionales de cualquier país son a escala muy grande. Y cuando ustedes van al sitio necesitan una escala de 1 a 1000 o 1 a 2000. No le va a servir tenerlo un mapa, sacar su geología de un mapa a unos 50.000 o unos 100.000. Tienen que hacer el mapeo geológico para poder saber dónde están las discontinuidades, dónde están los contactos en las unidades geológicas geotécnicas, van a determinar unidades geotécnicas, van a caracterizar en sitio el macizo rocoso de una manera geomecánica, como se hace en minería. Se va a tomar las muestras de roca intactas, se van a tomar las muestras de suelo, se van a determinar en sitio procesos de geodinámica activos e inactivos y todo eso se va a mapear. ¿Okay? Además, vamos a hacer una exploración, una importante exploración hidrogeológica que muchas veces no tiene la importancia adecuada o que se debería tener. ¿Por qué tenemos que hacerla? Primero, tenemos que saber cuáles son los puntos de surgencia o las vegas, dónde aflora el agua. ¿Dónde está la posición de los acuíferos? ¿Cómo es la permeabilidad y la transmisibilidad de los suelos y las rocas que atraviesan esos acuíferos y entre los acuíferos? ¿Eh? Tenemos que ver cómo son las recargas y las direcciones de flujo piezométrico. Y tenemos que tener una línea base de calidad de agua. Nosotros nunca vamos a saber si un depósito está filtrando y se está contaminando un acuífero si no sabemos cuáles son sus parámetros base. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que saber dónde están los acuíferos, por dónde van las recargas y los flujos piezométricos, porque de eso va a depender si hay posibilidad de tener presiones en donde se levante la geomembrana y se rompa la impermeabilización del depósito y pueda generar inestabilidades en las presas construidas. Y tercero, tenemos que tener una gestión del agua coherente con la responsabilidad que hoy en día demanda la industria. Entonces tenemos que saber dónde están los acuíferos y tenemos que tenerlo muy bien caracterizado. Luego, lo primero que vamos a hacer desde el punto de vista geotécnico, geológico y geotécnico es hacer calicatas. Eso es lo primero. Son muy fáciles de realizar, son muy versátiles, son muy útiles para determinar problemas geológicos, geotécnicos en superficie. Podemos determinar de manera relativa la excavabilidad y tomar muestras, generalmente perturbadas, pero en donde se puedan muestras imperturbadas para poder hacer ensayos geotécnicos. ¿Okay? Esto es muy importante porque muchas veces te dicen, no podemos hacer calicatas de más de 2 metros. Bueno, aquí estamos viendo esta regla es aproximadamente de 5 metros. ¿Okay? En esta campaña estuvo presente Matías, que habló hace rato, antes de comenzar la charla, y aquí hicimos calicatas hasta de 7 metros. 7 metros en donde podíamos sacar bloques muy grandes de ese glaciar o de esa morrena, no del glaciar. Nunca llegamos al glaciar, pero los bloques que depositaron esa morrena ahí estaban y los pudimos ver y pudimos saber cómo pudo ser esa excavación. Luego, a partir de esas excavaciones, de esas calicatas y de la interpretación de todos esos resultados de la geología de superficie y de las calicatas, vamos a plantear o a planificar las perforaciones geotécnicas. Esto es muy importante porque recordemos que todo lo que está en superficie está siendo afectado por algo que está debajo de superficie.
¿Ok? La respuesta de lo que está en superficie es respuesta directa de lo que pasa debajo de superficie. Entonces, con las perforaciones vamos a llegar a mayor profundidad y vamos a poder hacer ensayos geotécnicos en sitios a mayores profundidades. La desventaja es que vamos a tener que generar caminos, plataformas, requiere agua o aire, vamos a tener una gran aparataje, una logística importante. ¿Okay? Esto está normado, no es porque alguien lo quiera hacer de tal manera. Esto está normado por por la Sociedad Americana de Testeo de Materiales o de Ensayo de Materiales, la ASTM, bajo la norma 2113. Dentro de las perforaciones, también lo podemos hacer dentro de la calicata, ojo, pero generalmente lo hacemos dentro de las perforaciones por facilidad y por rapidez. Hacemos el ensayo SPT, que todos sabemos lo que es el ensayo SPT, el ensayo de penetración normal, según la norma 1586 de la ASTM. ¿Okay? Recordemos que lo que midamos con esto, lo que determinemos son resultados relativos, no vamos a tener algo absoluto. ¿Okay? Vamos a medir una resistencia relativa al suelo. Si estamos seguros que no estamos encontrando mucha grava en el sitio, si tenemos un sitio con mucha grava, vamos a usar el LPT, que es el mismo SPT, pero con un martillo un poco más pesado y con un muestrador un poco más grueso. ¿Ok? Y sabemos que, bueno, este ensayo lo que vamos a ensayar son los últimos 45 metros, los 45 centímetros de cada metro testeado, registrando como el número SPT los últimos 30 centímetros. ¿Okay? Y tomando la muestra de 30 centímetros también, que es lo que nos va a permitir el muestreador de Terzaghi, ¿okay? Que es la famosa cuchara partida. Está muy ampliamente difundido, todo el mundo sabe lo que es. Hay 1000 y un correlaciones, pero son correlaciones. Cuidado con esto, son correlaciones que deben, esos valores, esos resultados de campo deben ser corregidos y normalizados. Una vez que son corregidos y normalizados es que podemos comenzar a usarlo de una manera conceptual. No podemos amarrar un diseño de detalle a correlaciones con SPT. ¿Ok? Cuando tenemos los suelos muy finos, que no tenemos nada de grava, podemos tener una arena media, fina, un limo, una arcilla, vamos a utilizar el famoso CPT, el ensayo de penetración de cono. También está normado. Y este es muy versátil, este es muy útil porque primero va a ser mediciones continuas. ¿Okay? No se restringe a un sector de cada metro, es continuo, donde vas a medir la resistencia a la penetración porque está normalizado el ensayo, ahí no hay error. Vamos a poder tener incluso hasta las presiones de poro que se puedan generar ante esa carga. Y tenemos muchas correlaciones que son mucho más finas, mucho más exactas que las correlaciones que puedan salir del SPT. Este ensayo es muy, pero muy útil para la evaluación de potencial de licuación de suelos. ¿Okay? Nosotros podemos tener un suelo que ustedes lo ven estable. Cuando viene un sismo, ya ustedes saben lo que es la liquefacción. ¿Okay? El suelo se comporta, vamos a llamarlo como se dice coloquialmente, como el suelo se comporta como agua. Y nosotros tenemos que determinar ese potencial de licuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con el CPT, con geofísica o con CPT. La manera más precisa es con el CPT. Aquí vamos a ver también, tenemos que sí o sí hacer ensayos Lefranc y Luyon. Son ensayos de permeabilidad en sitios donde el Lefranc se utiliza más que todo en suelos, donde a carga constante o variable de la columna de agua, vamos midiendo el tiempo que va bajando esa columna de agua y determinamos la permeabilidad del sector o del intervalo que queremos medir. ¿Okay? Se realiza a presión normal, a presión atmosférica, porque se realiza en suelo. El Luyon es el mismo principio, simplemente que se usa en roca, y para usarlo en roca o en medios fisurados, tenemos que meterle presión, tenemos que aplicarle una presión. Y para aplicarle la presión, tenemos que en el intervalo que queremos medir, obturar y aislar ese intervalo y colocarle agua a cierta presión. Y ahí vamos a medir cómo la presión del agua va a ir variando en determinado tiempo. Cada uno utiliza una logística, unos equipamientos diferentes, pero al final de cuentas, el resultado es determinar la permeabilidad del material que estamos ensayando. Recuerden, Luyon es para roca,
Lefranc es para suelo. No podemos utilizar Luyon en suelo porque vamos a generar una gran caverna y no nos va a salir nada bien. Siempre vamos a tener que hacer exploraciones geofísicas. Muchas veces en varios proyectos lo niegan porque dicen que es de brujería, que, que eso no dice mucho. Y hay otros proyectos que dicen que lo quieren hacer porque es mucho más económico que hacer perforaciones. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer los dos, exploraciones directas e indirectas con geofísica. Sí o sí. ¿Por qué? Porque las perforaciones son muy costosas y separando o distanciando un poco más las perforaciones, podemos, con la calibración de las perforaciones, tener sondeos geofísicos que nos digan la estratigrafía en el medio de las perforaciones. ¿Ok? Y con eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la sísmica, refracción, que también está normada según la ASTM para métodos geofísicos o exploración geofísica con propósitos de ingeniería. No es para petróleo, no es para minería, es para propósitos de ingeniería. Esto es geofísica somera, sísmica somera. ¿Ok? Nosotros vamos a determinar una estratigrafía, como se puede ver aquí. Vemos los diferentes horizontes con las diferentes velocidades. Y nosotros en oficina, depende del criterio, ¿ok? Vamos a determinar cuándo comienza la roca. ¿Ok? Muchas veces podemos utilizar, que en este caso nosotros, si mal no recuerdo, establecimos como criterio que la roca como tal, la roca comienza cuando tengamos una velocidad de 1200 metros por segundo. ¿Por qué 1200 por segundo? Porque geotécnicamente, la roca se define como cualquier material que necesite ser excavado mediante medios mecánicos y el suelo no necesita ser excavado con medios mecánicos. Bajo ese enfoque geotécnico ingenieril, nosotros definimos que la roca, como tal, roca dura, va a estar a partir de los 1200 metros por segundo. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, según ciertas correlaciones de las maquinarias que iban a usar o que es muy probable que usen para las excavaciones, ese era el límite de excavación. ¿Ok? No quiere decir que nosotros desde la campaña geológica geotécnica no caractericemos esto como roca. No, sí lo caracterizamos como roca, pero se va a tratar como un suelo. ¿Por qué? Porque son rocas alteradas, en donde esa roca alterada no va a tener el mismo comportamiento geotécnico que una roca dura. ¿Ok? Para eso están las correlaciones y las tablas del ICRM, de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, y los ensayos de mecánica de rocas que se hacen. ¿Sí? En fin, la sísmica de refracción se utiliza para determinar las velocidades de ondas compresionales. Muchas veces, mediante relaciones matemáticas, se determinan las velocidades de ondas de corte. ¿Okay? Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo prefiero utilizar la velocidad, el método de ondas superficiales. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar este método? Este método es uno de los más importantes dentro de la geofísica, porque primero nos va a decir cómo es el comportamiento ante ondas de corte del material que estamos ensayando o que estamos explorando. Y además nos va a dar el parámetro BS30, que este parámetro es la velocidad promedio, la velocidad de ondas de corte promedio en los primeros 30 metros. Y esto es el input principal para todas las normas de microzonificación sísmica del mundo, y a partir de aquí se van a determinar el comportamiento antisismo o el comportamiento sísmico de cualquier estructura. No es lo mismo tener una BS30 de 500 metros por segundo a una BS30 de 1200 metros por segundo. Es muy diferente, estamos pasando de suelo a roca y el comportamiento sísmico es diferente. De las ondas sísmicas, completamente diferente. Cuando tenemos una BS30 muy baja, tenemos una amplificación de las ondas sísmicas. No tenemos aceleración de las ondas, tenemos amplificación de las ondas sísmicas, muy importante. Esto también puede calibrar relaciones empíricas del SPT y nos va a decir el comportamiento real de un suelo. ¿Ok? Obviamente siempre vamos a tener métodos eléctricos porque estamos haciendo estudios hidrogeológicos. Necesitamos saber cómo se comporta el agua en el suelo, cómo está el agua en el suelo. Y para eso vamos a utilizar tomografías eléctricas y los sondeos eléctricos verticales. Además,
que los sondeos eléctricos verticales, si lo hacemos con el método Werner, vamos a obtener también el input necesario para poder diseñar la puesta a tierra de las estructuras que vayan a estar cerca. Si el ambiente es muy corrosivo y necesitamos colocarle protección catódica a una cañería, a un tren de tuberías, con el sondeo eléctrico vertical vamos a tener esos valores importantes para el diseño de la protección catódica. Además de todos estos ensayos y todos estos estudios básicos que siempre vamos a tener que hacer, hay estudios especiales. Y estos dos son clave, nunca pueden faltar, nunca. Primero, el estudio de rotura o el run-out de una presa. ¿Qué vamos a ver así con esto? Se van a evaluar los mecanismos de falla o cualquier modo de falla de la presa y se va a tomar el más catastrófico, aunque sea el menos probable, y se va a simular la inundación que se va a generar por la rotura de la presa, según ese modo de falla, y se va a ver qué se va a afectar. Aquí podemos ver un ejemplo donde a los 50 segundos por dónde va la inundación, a los 150 segundos, a los 300 y a los 600 segundos. Aquí estamos afectando a esta población. ¿Esto para qué? Porque según las guías de la CDA, de la MAC y sobre todo del ICMM, nosotros vamos a clasificar nuestra presa en baja, significante, alta, muy alta y extrema. Esto es la consecuencia de la falla. Si es muy extrema o baja o alta. Y con esto nosotros vamos a tener el input. No vamos a decir nosotros, mira, bueno, vamos a utilizar el sismo que se utiliza para diseñar un edificio. No. Porque si tenemos una presa con un riesgo de falla o con una consecuencia de falla significante, nosotros tenemos que utilizar un sismo con una recurrencia entre 100 y 1000 años. Y si tenemos un sismo, una presa con una consecuencia de falla alta, tenemos que utilizar un sismo de 2500 años de recurrencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sismos cada vez son mayores, lo que vamos a evaluar para diseñar la presa. Porque tenemos que tomar en cuenta que los sismos con que se diseñan y que aparecen en la norma sísmica de todos los países, ¿okay? Son sismos con una recurrencia de 475 años. En ingeniería eso se traduce a un periodo de vida útil de 50 años, es decir, que tienes un 10% de probabilidad de soportar o de que haya un sismo de esa magnitud en 50 años y la estructura tiene que soportarlo. Esa es la filosofía de las normas sísmicas de todo el mundo. Ahora, para las presas que contienen un depósito de relave o para los depósitos de relave, la filosofía es otra. La filosofía es que tiene que ser muchísimo más el sismo para que tú puedas evaluar y diseñarlo. O sea, la fuerza del sismo o la magnitud y la aceleración con que tú vas a utilizar o que va a diseñar la presa es mucho mayor. Por eso se hace el estudio de peligrosidad sísmica. Este estudio va a depender de dos parámetros importantes, de la matemática y de la geología. De la matemática porque se hace una determinación de la amenaza sísmica probabilística. Y de la geología porque la amenaza sísmica determinista va a depender de la cartografía y de la actividad sísmica de la región. Obviamente los dos dependen de lo mismo, pero la determinística va a tomar en cuenta eso, las longitudes de rotura de fallas activas, la distancia a esos epicentros, la configuración geodinámica. La probabilística solamente va a determinar, va a tomar en cuenta la longitud al epicentro y la sismicidad histórica. Va a ser unos tratamientos estadísticos y probabilísticos. ¿Okay? En base a esto se va a determinar los espectros de respuesta y se van a determinar las aceleraciones con las cuales se va a diseñar y hacer los análisis de estabilidad de taludes de las presas acorde a los sismos. ¿Cómo lo vamos a entender? Aquí está la tabla. Esta tabla ha sufrido ciertas modificaciones según el ICMM, pero básicamente es muy parecida. Son modificaciones menores, más que todo en este sector. Nosotros vamos a clasificar nuestra presa dependiendo de la consecuencia de su falla. ¿Y cómo la vamos a determinar? Dependiendo de lo que afecte. Sobre todo, lo que siempre va a mandar es la población y la pérdida de vidas.
Si ya tenemos población permanente y tenemos una pérdida de vida de 10 o menos de 10 personas, ya es una presa con clasificación alta. Por una presa de clasificación alta, tenemos que utilizar un sismo con una recurrencia de 2.475 años. Estamos hablando, creo que son 10 millones de veces más fuerte que uno de 100 años. ¿Ok? Y junto con esto vamos a tener que demostrar demostrar el comportamiento que la presa soporta una inundación de 1/3 de recurrencia de 1000 años, de una inundación de 1000 años o de una tormenta de 1000 años. Esto es muy importante porque ese estudio de rotura de presa te va a decir cómo vas a diseñar la presa. ¿Ok? Eso es muy importante que siempre se tenga en cuenta y eso está muy bien establecido y no hay tiempo para decir otra cosa o intentar hacer otra cosa porque ya está muy bien establecido y eso se tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad de las personas y del medio ambiente. Espero no ir muy rápido, porque hay mucha materia. Vamos a hablar de resistencia y rigidez del suelo. Bastante general. Nosotros siempre hemos visto que las tensiones del suelo son el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Y la presión de poro no es más que la presión que ejerce el agua sobre las partículas del suelo. ¿Ok? Tomemos en cuenta que lo que controla la rigidez y la resistencia del suelo son las fuerzas intergranulares, que son el esfuerzo efectivo o la tensión efectiva. Es esta, la tensión entre las partículas. De la ecuación de suelo viene la carga sísmica y genera que el esfuerzo efectivo se disminuya, disminuyendo la resistencia y la rigidez del suelo. Eso es lo que pasa en el fenómeno de la ecuación. En el sismo se disminuye el esfuerzo efectivo y ya el suelo pierde resistencia y rigidez. Y se comporta como todos sabemos que se comporta. ¿Por qué le hago esta introducción? Primero, ¿qué es el ángulo de fricción? Todo el mundo siempre sabe, ojo, esto fue un cambio de paradigma que nos hicieron no hace mucho. El ángulo de fricción no es más, ojo, a volumen constante, o sea, vamos a llamarlo que sí es igual o paralelo al ángulo de reposo de un material. ¿Eh? Pero nosotros, ¿qué llamamos a eso? O sea, ¿por qué nosotros decimos que el ángulo de fricción es eso? ¿Y qué es el ángulo de fricción? En los materiales granulares, la solución de Terzaghiera, tenemos los círculos de Moore, colocas esta recta y te genera esta ecuación. Esta recta es esta ecuación. El esfuerzo de corte es igual a la cohesión más el esfuerzo normal más la tangente del ángulo. Perfecto. Eso es lo que tú vas a generar con un ensayo de corte directo. ¿Estamos claros en eso? Y este ángulo phi es la pendiente de esta recta. Ojo con esto, porque esta cohesión engaña. Y muchas veces tomamos unas cohesiones muy altas cuando no realmente no las hay. Vámonos de aquí. Esto no es nuevo. Esto lo formuló Casagrande, años 60, 70. El volumen constante al cual llega la muestra depende de la tensión normal y no de la densidad inicial, es el estado crítico. ¿Okay? Este pendiente, esta tangente, es esta, que es esta. Sin embargo, este argumento de la tangente tiene que llevar esto. ¿Por qué? Veámoslo. Cuando nosotros tenemos una muestra de suelo, hablemos de una arena suelta, la colocan sobre un plato muy suelta y la intentan romper, esa arena va a tender a densificarse un poco porque va a haber un reacomodo de las partículas. Y es lo que pasa aquí. Esto estamos hablando, este eje es la relación de vacío y simplemente cuando lo sometes a esfuerzo cortante, va a disminuir su volumen porque se van a reacomodar las partículas. Si esa arena está muy compacta, es muy densa, tiene poca relación de vacío, esa arena para poderse mover, los granos o se tienen que romper o tienen que pasar uno sobre el otro.
Entonces la arena va a tender a aumentar su volumen hasta cierto punto y después que falla no va a aumentar su volumen porque ya falló y va a llegar al mismo punto o al mismo volumen que la arena donde se compactó porque la arena era suelta. A esto es que llamamos el ángulo de fricción a volumen constante. ¿Okay? Pero, como les dije, hay un cambio de volumen de ese material, ya lo vamos a ver, sé que no es tan fácil verlo, cuando se somete a esfuerzo cortante. Aquí lo vemos. Para que esta partícula y esta partícula generen, o esta ruede sobre esta tiene que subir. Para que suba, tiene que subir bajo una trayectoria, que es esta trayectoria. Y este ángulo con respecto al horizontal es el famoso ángulo de dilatancia, que es lo que te va a determinar si un material es contractivo o dilatante. Un material contractivo es un material suelto que va a tender a disminuir su volumen y un material dilatante es un material denso que va a tender a aumentar su volumen hasta llegar a un punto donde ya no hay cambio de volumen, ambos, que es justamente este sector o esta línea de estado crítico. Línea de estado crítico, recuerden esto. ¿Por qué les digo esto? Porque los materiales o los suelos contractivos son los suelos licuables. Los suelos dilatantes no son suelos o tienen poco potencial de licuación. ¿Y por qué les menciono varias veces el término estado crítico? Porque últimamente, de hace varios años para acá, se ha ido desarrollando la mecánica de suelo en estado crítico, que es básicamente lo que se ha podido generar para estudiar mejor y entender un poco mejor el comportamiento de los relaves. La mecánica de suelo en estado crítico. Ténganlo por ahí porque esto es algo importante para los que vayan a comenzar a trabajar con relaves. ¿Cuál es el concepto de esto final, la conclusión? Primero, los suelos resisten más porque dilatan, no cuando dilatan. Ah, no, el suelo resiste más cuando esto va a subir y te va a generar mayor esfuerzo aquí y el esfuerzo de corte va a subir. No, el esfuerzo resiste más porque esto tiene que dilatar para poderse romper o fallar. Es un concepto muy importante porque estamos introduciendo el concepto de dilatancia dentro del comportamiento de los suelos. Sé que esto no se entendió muy bien o no se va a entender muy bien a fondo, porque realmente es difícil, no es fácil. Ahora se vio un bosquejo nada más. No teman preguntar y seguramente va a haber muchas preguntas que a lo mejor yo tampoco voy a poder responder, pero bueno, les prometo que yo mismo voy a investigar y les voy a dar la respuesta. Método de recrecimiento. Dijimos anteriormente que los depósitos de relaves se construyen yendo poco a poco hacia arriba, pequeñas presas. Tenemos tres tipos de recrecimiento en general. Aguas arriba, que como ven es una presa sobre la otra, siguiendo el sector aguas arriba o hacia el depósito, hacia dentro del depósito. Línea por línea central, que simplemente utilizan el mismo eje de la presa inicial o de la presa de arranque, o aguas abajo, lo que van es construyendo una presa cada vez más grande, hacia aguas abajo, generando una presa gigantesca. ¿De qué va a depender esto? Primero, morfología del vaso, tipo y característica de los relaves, curva característica que es cota volumen o altura volumen. Vamos a ver hasta dónde realmente es viable construirlo. Los parámetros operacionales y el life of mine, la vida de la mina, el LOM. Van a ver mucho esta palabra en su vida profesional, el LOM. Vamos a ver rápidamente cada una de estas. La presa aguas arriba, como vemos, se va construyendo una sobre otra, invadiendo cada vez más adentro del depósito o los relaves depositados. En este sector se genera una parte que es muy importante, que es una zona estructural. ¿Por qué una zona estructural? Si ustedes tienen un material que tiene una granulometría de arena fina, limo y arcilla, esos son sus tres tamaños de grano, y lo descargan aquí, va a haber una gradación donde en este sector cerca de la presa siempre vamos a tener las arenas.
Vamos a tener los limos y vamos a tener las arcillas o los tamaños de arcilla para este sector donde está el agua. Esta zona que está llena de arena y limo es una zona estructural porque es muy susceptible a la licuación. Son materiales sueltos bajo el agua que están saturados, por ende tienen un comportamiento contractivo y ante un sismo, las presiones de poro van a hacer que, o el sismo va a hacer que el esfuerzo efectivo baje. Al esfuerzo efectivo bajar, toda esta fundación de estas presas va a fallar y va a fallar la presa. Va a haber un desbordamiento y una catástrofe, lo que llaman la falla catastrófica dentro de los depósitos de relave. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta en esto? Primero, granulometría, saturación, posición del nivel freático o napa freática o nivel de agua, como lo quieran llamar, la consolidación que se genere dentro de esos relaves, la estanqueidad del depósito. Hay muchos depósitos que actualmente no están revestidos y están funcionando desde hace años, y el comportamiento sísmico tanto de la presa como de la zona, como es la sismicidad. Dentro de esto tenemos varias amenazas geotécnicas: tubificación, asentamiento, deslizamiento y erosión, licuación dinámica y estática y falla de fundación. Falla de fundación no es más que la fundación de la presa falle por asentamiento, por corte y falle toda la presa. La tubificación es la erosión interna dentro del cuerpo de la presa donde los finos, hay una filtración de agua y esa filtración de agua erosiona el material fino y se va generando cavernas hasta que se genera una gran cavidad y la presa falla. Asentamientos, obviamente, si esto se asienta, se va a asentar todo lo que está arriba y puede generar un rebalse de la presa que genera una falla. Obviamente los deslizamientos y erosiones que van muy de la mano con la tubificación, ¿okay? Y erosiones a pie, pierde sustento la parte de arriba y el coronamiento falla. Pero lo más importante es la licuación dinámica y estática. Licuación estática es un concepto que viene hace 22, 23 años, que es el mismo fenómeno de licuefacción de suelo, pero sin la necesidad de un sismo. ¿Okay? Simplemente aumenta la presión de poro bruscamente en este sector, hace que el suelo pierda su esfuerzo efectivo, pierda su resistencia y rigidez y falle la presa. La teoría más aceptada para la presa de la falla de Brumadillo es la licuación estática. Por eso es que es muy importante saber que existe la licuación estática. ¿Okay? Las de línea central son un poco más estables, va a depender también de la granulometría, de los relaves como tal, saturación, nivel freático, estanqueidad y comportamiento sísmico. Sin embargo, ya la licuación estática no está tan presente, puede estar, pero no está tan presente porque lo que hacemos en la línea central normalmente es que se coloca un aparato que se llama un hidrociclón, donde entran los relaves y en la zona central sobre el coronamiento de la presa se depositan todas las arenas y hacia dentro del depósito se van depositando todo el material más fino, el tamaño arcilla. ¿Qué se va a generar con esto? Unos taludes bastante tendidos compuestos por esa arena, y aquí vamos a tener mucho material fino, mucho relave fino. Sí podemos tener falla aguas arriba porque esto es una zona de transición que es bastante delicada. Pero con una buena gestión, estos depósitos son mucho más seguros que los depósitos aguas arriba. Los depósitos aguas abajo van a depender de la misma variable, sin embargo, las amenazas son menores. Siempre vamos a tener una amenaza a la tubificación, porque si no tenemos impermeabilización y tenemos mucha filtración, los finos van a migrar y vamos a generar deslizamiento porque tenemos cavidades a pie de las presas. Podemos tener asentamiento por mala compactación, malo comportamiento de los materiales. Los deslizamientos y erosiones, cuando comienzan ahí en zonas muy lluviosas, comienzan a haber erosiones dentro, en el talud de aguas abajo de las presas, genera cavidades, pierde sustento de coronamiento y fallas de fundación. Estos son los depósitos o las presas más seguras, ¿ok? Son mucho más seguras. De hecho, están normadas en Chile como que tienen que hacerse solamente o se pueden construir solamente de línea central y aguas abajo. Las aguas arriba están prohibidas en Chile y en Perú.